¿Ya? Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo de Santander, tanto a los que están aquí presencialmente como a los que nos siguen virtualmente. Es una pena, estoy encantada de que estés tú como representante del Instituto de Física de Cantabria, Ana Quirce, pero es una pena que no esté Alberto Ruiz Jimeno, porque gracias a él fue cuando iniciamos el convenio de colaboración entre el Instituto de Física de Cantabria y el Ateneo de Santander. Empezamos con 8 personas y no había forma de mover aquella cortina. Y hoy estamos totalmente colapsados. Sin ninguna duda, gracias a usted, doctora Diersen, que es un placer y es un honor tenerla con nosotros. La conferencia de hoy va a tratar de lo siguiente. ¿Por qué decides lo que decides? La verdad es que es increíble, porque no sé por qué decido lo que decido, usted me lo contará. Y explorando los sesgos cognitivos de la neurociencia. El otro día, el lunes, gracias a una amiga que no puedo decir que es doctora porque dice que es médico de pueblo, y es verdad que es médico de pueblo, pero yo creo que está súper informada en todo lo de medicina, entonces me aconsejó que escuchara la conferencia que el lunes, en la Semana del Cerebro, la doctora Diersen participaba en la presentación del programa Inteligencia Artificial en Neurología y Psiquiatría, retos y oportunidades, que se daba en la Real Academia Nacional de Medicina de España. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención, lo primero que la tengo que decir es que en esa conferencia nos invitaba a todos a que nos hiciéramos socios de la Asociación para el Avance de la Ciencia. Decía que era fundamental que estuviéramos en esa asociación. Yo desde este momento le digo que yo me voy a hacer socia de la Asociación para el Avance de la Ciencia, pero yo a cambio le voy a pedir a usted, ya que es santanderina de pro, que se haga socia del Ateneo de Santander. Y a todos los que están aquí, que no son socios, de verdad les invito a que se hagan socios, porque gracias a ustedes y a su colaboración, tenemos aquí a la doctora Diersen, tenemos aquí al Instituto de Física de Cantabria y nos tenemos a todos para poder seguir estando juntos. Y ahora, Ana, te paso la rueda para que puedas presentar el currículum, que vas a tardar como media hora. Muchas gracias, Mercedes. Pues efectivamente voy a tardar media hora si presento todo el currículum de nuestra invitada, así que he hecho un resumen un poco más abreviado. Hoy yo tengo el privilegio y el placer de presentar a una invitada excepcional, la doctora Mara Diersen. Ella es licenciada en Medicina y doctora en Neurobiología por la Universidad de Cantabria, de la que también es alumna distinguida. Y actualmente lidera el Laboratorio de Neurobiología Celular y de Sistemas del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Es una de las voces más reconocidas a nivel mundial en la investigación del síndrome de Down. Y como experta mundial en neurobiología y farmacología, ha publicado en más de 150 revistas internacionales de reconocido prestigio. Además, es presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia y, entre otras instituciones, también ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia. Además, se ejerce como evaluadora de diferentes comités científicos, como la Agencia Nacional Estatal, el Ministerio de Economía y Competitividad, y también participa en numerosos paneles de expertos de la Unión Europea. Ha sido galardonada con decenas de premios. Yo he hecho una pequeña selección. Por ejemplo, el premio Ramón Trias y Fragas, Jaime Blanco, el Sisley Lejean o el Premio Nacional de Pensamiento y Cultura Científica de la Generalitat de Cataluña. Y también me gustaría destacar un premio o una distinción porque ha sido considerada una de las 100 mujeres más influyentes de España. Con lo cual, esto ya nos da una idea de la envergadura de la invitada que tenemos esta tarde con todos nosotros. Y además también es una activa divulgadora y por esa razón tenemos el placer de estar con ella esta tarde y de aprender un poco más sobre nuestra mente. Entonces, como decía Mercedes, el título de la charla de hoy es ¿Por qué decides lo que decides?, explorando los sesgos cognitivos desde la neurociencia. Y yo creo que sin más voy a dar la palabra a Mara, cuando quieras.
¿Se me oye? Sí. Ah, muy bien. Bueno, esto de las Madonas siempre es complicado. Yo además tengo la cabeza muy chiquitita, así que si se me cae ya haré así o lo que sea. Bueno, es un placer estar hoy aquí con todos ustedes y quiero agradecer al ICFA y al Ateneo la invitación. Para mí es muy bonito estar en mi tierra dando una charla. Y como soy científica, pues vamos a empezar por un experimento, ¿vale? Voy a hacer varios, o sea que vayan preparándose. Entonces necesito que vamos a hacer esto que llaman visualización, o no sé cómo lo llaman, pero bueno, cerramos los ojos y nos imaginamos, imagínense ustedes lo que yo les vaya diciendo, ¿vale? Imagínense que les han invitado a ir a la ópera de Viena, ¿vale? Están súper emocionados y entonces, bueno, pues se suben al avión y todo está muy bien, les dan la bienvenida. Y entonces ustedes ya se sientan, el personal del avión les da la bienvenida y sale pues el comandante del avión y les desea un buen viaje, bueno, fenomenal, tienen un vuelo agradabilísimo, llegan y entonces cuando llegan se encuentran con una de las eminencias musicales más grandes de toda la historia y por casualidad, esa persona pues se acerca a ustedes y les saluda. Ustedes se quedan sorprendidísimos y están ya emocionados, encantados. Así que se van a tomar algo rápidamente a un restaurante y bueno, al lado hay una mesita con una pareja. Y entonces ustedes ven que están brindando, es su aniversario. Y bueno, pues todo cuadra, todo está muy bien, muy bonito y ustedes acaban el día encantados yendo a la ópera de Viena. Bueno, ya pueden abrir los ojos los que no los que los hubieran cerrado, que eran 4. Muy desobediente esta audiencia, ¿eh? Pero no puede ser. Bueno, a ver, ¿quién de ustedes se ha imaginado que el personal del avión que les da la bienvenida es un chico de color discapacitado? Levanten la mano. Vale. ¿Quién se ha imaginado que el comandante del avión es una mujer negra? Vale. ¿Quién se ha imaginado que la eminencia musical es una señora que tiene una discapacidad, es una persona enana? ¿Quién se ha imaginado que la pareja es una pareja homosexual que está celebrando su aniversario? Impresionante. Vale. ¿Por qué no nos lo hemos imaginado? Porque en nuestra mente, en nuestro cerebro, la idea que nosotros tenemos de todas esas figuras es otra. Porque es a lo que estamos acostumbrados, es lo que hemos aprendido, ¿vale? Y eso es algo que luego influye en cómo nosotros valoramos a los demás. Pues a mí me encanta que esté Ana como directora del ICFA, ¿no? Porque en físicas, por ejemplo, nos quedan muchas mujeres. Entonces, cuando uno dice el director del ICFA, todo el mundo se imagina a un señor, ¿no? Vamos a ver, pues hoy vamos a intentar entender por qué pasan esas cosas, ¿no? Y vamos a verlo desde el punto de vista de la neurobiología, que es la mejor especialidad que existe en el mundo. Ya se lo digo. Cuando acabe, me dirán si tengo razón o no. Bueno, fíjense, nosotros solemos pensar, ¿no?, que la realidad es tal cual la percibimos. Lo que nosotros percibimos es la realidad y punto. ¿Sí o no? Nadie se imagina que la realidad no es lo que percibimos, ¿no? Vale. Si hay alguien que se lo imagine, tengo un psiquiatra amigo que es muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, entendiendo que eso que hay ahí es la realidad, es verdad, ¿no?, pues nuestro cerebro utiliza atajos mentales. Atajos mentales heurísticos sobre los que se apoya para entender esa realidad que percibe, que no es la que está ahí. Entonces, claro, la gran pregunta es en qué medida, si estamos utilizando esa realidad para coger nuestros atajos, ¿en qué medida podemos fiarnos? Y hay muchos atajos, ¿eh?
Los atajos son muy importantes porque nos ayudan a tomar decisiones más rápidas. Imagínense si cada vez que tengo que tomar una decisión, es como cuando voy en Estados Unidos, que además te lo preguntan todo. ¿Y con qué quiere esto? ¿Con no sé qué o con no sé cuántos? ¿Las patatas las quiere hervidas o fritas o no sé qué? Y yo ya cuando acabo de tomar todas las decisiones digo, mira, no quiero comer, de verdad, déjelo, da lo mismo, ¿no? Esta rapidez en la toma de decisiones es fundamental. Evolutivamente era muy importante, porque yo, si tengo un peligro que se acerca, he de tomar una decisión muy rápida de qué hacer. Eso se hace más fácilmente si tomo esos atajos mentales. Esos atajos mentales reducen el esfuerzo cuando tengo que tomar decisiones, simplifican cuestiones complejas y nos hacen llegar rápidamente a una conclusión. Entonces, esas estrategias mentales son las que permitieron la supervivencia de los seres humanos, pero hay muchísimas y conllevan una serie de sesgos cognitivos, que utilizamos pues, cuando necesitamos actuar rápido, cuando tenemos que decidir qué recordamos, no nos vamos a acordar de todo, entonces tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a recordar, no? Cuando tenemos demasiada información, cuando nos bombardean con información, pues ahí tenemos que tomar atajos, tenemos que decidir, a ver, esto o lo otro, o a esto hago caso y a esto no. ¿Por qué hago caso a unas cosas y a otras, no? Ahora lo hablaremos. Y cuando no sabemos muy bien cómo interpretar las cosas. Entonces, los humanos buscamos patrones, siempre. Ha habido un accidente de avión, pues es más fácil que haya otro. Estoy en racha, pues a lo mejor tengo que jugar a la lotería. O me ha pasado algo bueno, entonces juego a la lotería, o voy de viaje y juego a la lotería. ¿Vale? Y claro, eso en realidad no hay ninguna base lógica, ¿no? Para todo eso. Entonces, los sesgos cognitivos los podríamos definir como esos patrones de pensamiento automático que influyen después en nuestra toma de decisiones, sobre todo en la subconsciencia. Y voy a poner varios ejemplos, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? La heurística de la disponibilidad es, bueno, yo tomo la información que está más fácilmente a mi disposición. No me pongo a pensar en otras cosas, no, lo primero que se me ocurre, Lo primero que se me ocurre es lo que digo. Vale, estupendo. Anclaje. Cuando he pillado una primera impresión, de ahí no me bajo. No me apeo porque me cuesta. Si yo voy al médico y el médico decide que yo tengo un catarro y que no es COVID, aunque al final yo tenga COVID, pues tiende el médico y todos a quedarse con esa primera decisión. ¿Vale? Y bueno, la representatividad, nos creemos, eso es lo de las discusiones de mercadillo, ¿no? Nos creemos que porque nosotros conocemos a 3 que les ha pasado, le tiene que pasar a todo el mundo. Es que los niños, si les educas así, no van a salir bien. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque conozco a la hija de una amiga mía que lo hizo así y le salió muy mal. Pues vale, como muestra representativa, como que nos quedamos un poco cortos. ¿Vale? Y luego, lo que llaman la falacia del costo hundido, esto es que cuanto más invertimos en algo, aunque salga mal, seguimos queriendo invertir en lo mismo porque nos hemos dejado mucha pasta ahí, ¿no? O mucho esfuerzo, ¿vale? Entonces estos sesgos distorsionan nuestra percepción de la realidad. Y de hecho los primeros que hablaron de esto fueron estos dos señores, Tversky y Kahneman, que Kahneman ha fallecido ahora hace poco, que es el que escribió el libro de Pensando rápido o lento, el pensamiento ese, porque antes pensábamos, no, el hombre es un animal racional. Entonces lo pensamos todo, eso es lo que nos diferencia de otras especies. Y la verdad es que la toma de decisiones racional, la mayor parte de las veces no sucede. Lo curioso del caso es que cuando se ha estudiado, se ha visto que la gente más inteligente no es la que toma decisiones más racionales. Y de hecho, se suele acertar más cuando las decisiones tienen también un componente emocional, ¿vale? Bueno, entonces ellos publicaron ese artículo, ¿vale? Belief in Low Small Numbers, que era un experimento que hacían, bueno, pues con gente de la sociedad de matemáticas y de la sociedad de psicología matemática. O sea, que era gente muy preparadita, Bueno, pues les decían, a ver, pues preguntas muy tontas, ¿no? Si yo tengo una media de cociente intelectual de 100, ¿vale? Y el primer tío que tengo le salen 150, ¿no?
y al otro le salen 80, ¿cuál va a ser predíceme cuál va a ser la media? La gente decía 100. Y no es 100, es 101, ¿no? Pero ellos tomaban ese atajo mental, ¿no? Precisamente para no tener que hacer ese análisis formal, porque lleva más tiempo. Bueno, entonces vamos a meternos un poco en el cerebro, ¿eh? Vamos a hablar un poquito del cerebro. El cerebro en realidad no percibe la realidad como tal. Es una ventana, yo les digo que ¿saben ustedes aquella película que se llamaba Una habitación con vistas? Pues el cerebro es como una habitación con vistas a la realidad, pero son vistas. Entonces la pregunta es, ¿nos podemos fiar? Pues vamos a ver si nos podemos fiar. Entonces, antes, ¿qué se pensaba? Antes pensábamos que el cerebro era como bueno, se le ha comparado con casi todo, como una cámara fotográfica. Entonces, la realidad se reflejaba fidedignamente, como si hubiera un hombrecito ahí dentro de nuestro cerebro que estuviera viendo, como en un cine, la realidad. Eso no es así. Después se le comparó con una computadora. O sea, hemos hecho todo tipo de comparaciones. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, la mente humana no tiene acceso a la realidad. La realidad es todo lo que hay alrededor nuestro. Nosotros no tenemos acceso. Tenemos acceso a una versión minimalista y simplificada. Y es lo suficientemente fiel a lo que hay fuera para que no nos estemos matando cada 5 segundos. Pero vamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito todo esto y vamos a verlo desde el punto de vista neurobiológico. Pero primero, vamos a ver qué es el cerebro. ¿Qué hay ahí dentro? Dentro de eso que tienen ustedes aquí encima de su cuerpo, ¿no? Había una charla muy divertida en la que el ponente decía que el cerebro es eso que... el cuerpo es eso que utilizan los científicos para llevar sus cerebros a las conferencias. Y sí, la verdad es que en parte es así, ¿eh? Bueno, fíjense, cerebro procesa la información de forma mucho más rápida que cualquiera y más eficiente que cualquier supercomputador. Lo siento, Ana. Transmite la información de forma mucho más eficiente también. Entre los humanos nos comunicamos de una forma súper rápida y de una manera que evidentemente ninguna computadora puede hacer. Hacemos unos 10.000 billones con B española de cálculos por segundo. No quiero decir cálculos formales matemáticos, quiero decir que yo mientras estoy hablando estoy dándome cuenta de que tengo aquí la mesa y que no me puedo acercar demasiado, o si me voy hasta aquí, sé dónde tengo que parar para no despeñarme, o si cruzo la calle, sé a qué velocidad la tengo que cruzar antes de que llegue aquel coche. Todos esos cálculos son cálculos que hacemos constantemente, ¿vale? Esa capacidad de cálculo exige muchísima energía. Si yo utilizo un supercomputador utiliza la misma energía que, por ejemplo, una ciudad como un poco más grande que Santander, ¿vale? Bueno, y mucho más agua de lo que está escrito, vamos, una central nuclear. Bueno, pues nosotros hacemos eso con 25 vatios. Está bien, ¿no? O sea, se ahorra bastante. Y en eficiencia es mucho más eficiente, ¿no? Y luego es muy fiable. Por ejemplo, en el Parkinson se pueden llegar a perder hasta el 80% de las neuronas dopaminérgicas antes de que se empiecen a tener síntomas, ¿vale? O sea, es muy resiliente. Bueno, pues vamos a ver qué pinta tiene, ¿no? Pues cuando yo lo veo, es así como una masa blandiblum, así, ¿no? Gelatinosilla y tal. Bueno, pues de esa masa gelatinosilla es de donde sale todo, la genialidad, como decían, la genialidad, la locura, la generosidad, la avaricia, lo que pensamos, lo que sentimos. Todo eso está ahí, en esa masa tan bonita. Números. Vamos a ponerle números para darnos cuenta de la magnitud del problema. 86.000 millones de neuronas. Bueno, eso en el humano tipo. El humano tipo, en cualquier ciencia, es un señor de unos 70 kilos y unos 50 y pico de años y en buena posición social. Eso es el humano tipo. Pues este tiene 86.000 millones de neuronas. A las mujeres no nos las cuentan porque como tenemos más... Vale, entonces, cada una de esas neuronas puede llegar a hacer hasta
10.000 contactos. A ver, ¿quiénes tienen redes sociales que levanten la mano? Sí, todos. No, perdón, aquí no me levanta la mano más que 4. Vale, de los que habéis levantado, ¿cuántos tenéis más de 50 amigos en cualquiera de esas redes? Vale, ahí empezamos a bajar. Tenía que haber empezado por 10. ¿Cuántos tenéis más de 100? Muy bien, más de 1.000. Bueno, yo tengo 6.000 en Twitter. Bueno, pues una neurona puede tener hasta 10.000 contactos. Y en las neuronas es como en la vida. Lo importante son los contactos. Dónde, cuándo y con quién los hagas. Las neuronas es lo mismo, ¿vale? Cada uno de esos contactos es un microprocesador que se llama sinapsis. Esto. A ver. Estas cositas. Cada una de esas sinapsis, que son unos procesadores electroquímicos, porque la lengua de las neuronas es electroquímica, el idioma de las neuronas es electroquímico, pues ahí hay millones de moléculas. Millones. Tenemos el catálogo de todas las proteínas que hay. Y es brutal, una locura. Bueno, pues esa es la materia de la que están hechas las ideas. Y don Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel y el padre de la neurociencia moderna, dijo, que hablando de la corteza cerebral, esto serían las neuronas, ¿vale? Que tienen todas estas ramas, al que ahora hablaremos. Bueno, la corteza cerebral semeja a un jardín poblado de innumerables árboles, las células piramidales, las neuronas piramidales, que gracias a un cultivo inteligente pueden multiplicar sus ramas, hundir más lejos sus raíces y producir flores y frutos exquisitos. Era cuando los científicos todavía tenían poesía. Ahora se ha perdido. Bueno, pues aquí tenemos, esta es nuestra neurona. La neurona tiene un cuerpo neuronal, que es donde están todas las organelas, que es donde se produce la energía, se hacen muchísimas cosas ahí, se fabrican las proteínas, ¡buah! Una barbaridad. Está el ADN, el libro de recetas mágico que tenemos cada uno en nuestras células. Pero, a diferencia de otras células del cuerpo, la neurona es mucho más interesante. Porque, a ver, la piel es muy chula, pero, hijo, es un aburrimiento, todas las células son iguales. ¿Qué pasa con las neuronas? Pues que van cambiando. Y van cambiando en función de lo que nosotros hagamos con ellas. Esto que tienen aquí son unas antenas donde reciben la información y la reciben en estos bultitos que se llaman espinas dendríticas. Estas antenas se llaman dendritas, ¿vale? Bueno, pues las dendritas pueden llegar a recibir esas 10.000 entradas de informaciones como si fuera un periódico. Les llegan todos, bueno, ahora ya, supongo que ya no les llegan faxes, les deben llegar WhatsApps. Pero vamos, lo que les llegue, pues lo tienen que procesar aquí en este cuerpo neuronal y tomar una decisión para influir a la siguiente neurona. Y es muy importante cómo estén colocadas esas neuronas. Porque las dendritas esas son como, yo siempre lo comparo con cuando yo era pequeña, que empezaron las teles, las primeras en blanco y negro, ¿no? Yo vi el Apolo 11 y todo eso por las teles. Bueno, pues tenían los cuernos. ¿Os acordáis de los cuernos? Bueno, pues los cuernos, ¿verdad que había que moverlos? Había todo el rato, ¡ay, que no lo pillo! Y tal. Y pillabas el UHF y el VHF. Ya está, no había más. Que a mí me gustaba el VHF porque salía Ironside, que me encantaba el tío. Ah, hay gente ahí media por aquí. Vale, pues es que cuando voy a los institutos y digo esto tengo que poner otra foto, porque claro, no se apañan. Vale, entonces, cada uno de esos puntos de entrada de información es esto, es esta sinapsis, se llama esto. La sinapsis recibe la información eléctrica, la transforma en un mensaje químico que es el que influye en la siguiente neurona. O sea, los cuchicheos de las neuronas son moléculas químicas, como por ejemplo la dopamina. La dopamina es la molécula del placer. Entonces, si aquí se libera dopamina, estamos todos como, ¡ah, qué guay! Si se libera serotonina, pues ya no nos gusta tanto. Y si se libera noradrenalina, estamos todos así. ¿Vale? Bueno. Entonces, aquí se liberan esos neurotransmisores que influyen en la siguiente neurona. Y gracias a eso podemos pensar y hacer todas las cosas que hacemos. Y yo me estoy moviendo aquí como una loca, pues eso. Eso es lo que don Santiago Ramón y Cajal llamaba los besos protoplasmáticos. Es bonito, ¿eh? Bueno, pues lo que decíamos, esos contactos pues
son como una red social gigantesca, ¿no? Y esa red social es lo que compone lo que ahora se llama mi conectoma, el conectoma, ¿eh? Cómo estamos conectados. Ahora todo es oma, el exposoma, ¿a qué estamos expuestos? El conectoma, cómo se conecta nuestro cerebro y así sucesivamente. Así que cuando quieran decir algo así interesante, pónganle un oma detrás y ya quedan como, vamos. ¿Vale? Entonces nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, esta es una imagen de aquí, entonces de mi laboratorio, entonces lo que hacemos es transparentar el cerebro, inyectarle proteínas fluorescentes y reseguir todo el camino que hace la neurona, a ver hasta dónde llega. ¿Eh? Somos cartógrafos cerebrales. Muy bien, ¿por qué todo esto es importante? Porque al final nuestras habilidades, nuestra cognición, nuestra creatividad, todo lo que podemos hacer, depende de la estructura, esa estructura que hemos visto, de cómo está situado ese árbol de antenas en el espacio, depende de cómo se comunique, depende también de las propiedades funcionales, de cómo se produzca esa actividad eléctrica, que es la que yo puedo medir si les pongo un electroencefalógrafo, salvo si tienen el electroencefalograma plano, que entonces, como los políticos, que entonces nada, no se mueve nada ahí, ¿no? Vale, entonces, fíjense, todo eso se organiza en redes neuronales. Pues la cognición, el comportamiento, todas esas funciones son lo que llamamos propiedades emergentes de la red neuronal. No las puedo explicar por las propiedades de cada una de las neuronas, sino que es el conjunto de esa red. Es un poco como, a ver, ahora voy a hacer la pregunta esta inconveniente, pero ¿a quién le gusta el fútbol? Bueno, una señora, por lo menos, mira, bien. Yo antes preguntaba esto de ¿a quién le gusta el fútbol? Se ha levantado todo el mundo. Ahora se ve que es políticamente incorrecto, no sé. Pero ahora no le gusta a nadie. A mí sí que me gusta, ¿eh? Me gusta el Atlético de Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero el Racing no está mal este año. Bueno, anyway. Pues, ¿ustedes han ido alguna vez al campo de fútbol? Sí. Vale. ¿Han visto hacer la ola? Vale. Vamos a hacer una ola. Con los brazos solo, ¿eh? No hace falta levantarse. Empezamos por ahí, ¿vale? Venga. Vale, perfecto. ¿Se han fijado? Hemos creado una oscilación, ¿vale? Una actividad oscilatoria. Pero esa actividad oscilatoria no depende de que ese señor vaya de rayitas, o de que esa señora vaya de gris, o de que esa señora tenga unas gafas o no las tenga. O que ese señor lleve una boina, muy chula, por cierto. ¿Vale? Entonces, eso son las propiedades emergentes, ¿vale? Entonces, nuestra forma de ver el mundo depende precisamente de esas propiedades emergentes de las redes neuronales. Nosotros el mundo lo percibimos gracias a la actividad de esas redes. Y eso es lo que produce esa percepción consciente. ¿Qué pasa? Que como cada uno esas redes neuronales las tiene un poquito diferentes, pues cada uno percibe lo mismo de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, con los colores siempre tenemos un problema. Yo con mi marido siempre tengo el mismo problema. Cariño, ¿me traes el jersey color melocotón? Y viene siempre, invariablemente, con el naranja. Digo, pero cielo, no hemos quedado que este era naranja. Dice, es que a mí me parecen igual. Digo, ya, me lo imaginaba. También es que nosotras somos tetracrómicas, cosa que ellos no son. Vale, o sea, distinguimos un color más. Bueno, entonces, nuestros procesos mentales dependen de la arquitectura y la conectividad cerebral. Y les voy a poner un ejemplo. Bueno, les voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen alteraciones cerebrales un poco diferentes que las personas con síndrome de Williams. Y de hecho tienen cambios en esas espinas dendríticas. Tienen menos espinas dendríticas, ¿vale? Bueno, pues cuando nosotros pedimos que hagan esta tarea es para ver cómo tienes el procesamiento global y local. Entonces aquí hay una H hecha de muchas H's chiquititas. Entonces el global sería ver la H grande. El local sería ver las H's chiquititas o las S chiquititas, ¿vale? Bueno, pues si yo comparo lo que les pasa a los chicos con síndrome de Williams o con síndrome de Down, lo que veo es que los chavales con síndrome de Williams ven, en este caso es una D grande con Y chiquititas, ven las Y chiquititas pero no ven la D. Las personas con síndrome de Down ven la D pero no ven las Y, ¿vale? Y eso es simplemente por cómo está conectado y organizado su cerebro, ¿vale?
Otro ejemplo. Louis Buin era un pintor que pintaba gatos antropomorfizados, o sea, gatos jugando a las cartas y no sé qué. Y el hombre desarrolló una esquizofrenia en los últimos años de su vida. Y ya pueden ver cómo fueron evolucionando su manera de ver esos gatos. ¿Vale? De manera que no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Y este es un cuadro de mi madre, la pintora Trinidad Sotos Bayarri. Entonces, son 3 autorretratos, en realidad, en 3 momentos diferentes y cómo se veía, ¿no? Entonces, realmente es el cerebro el que produce esas imágenes, el que produce estas capacidades. Un poco lo que decía Morfeo en Matrix. ¿Qué es la realidad? La realidad es un producto, ¿no? Es un producto de la actividad cerebral. Si no hay un cerebro que perciba esa realidad, no hay esa realidad, ¿vale? Entonces, fíjense, decíamos antes, lo de fuera es real. ¿Qué define lo que es real? Dice Morfeo. Claro, nosotros, de todas las señales que hay aquí fuera, solamente estamos percibiendo una parte muy chiquitita. Muy chiquitita. A ver, por aquí, por sus cuerpos, está pasando ahora las ondas de radio, de televisión y todo. ¿Verdad que nadie está escuchando Telecantabria o no? ¿O la COPE? No. ¿Por qué? Porque no tienen ustedes un receptor. Si tuvieran un receptor de radio, esas ondas que están pasando a través suyo las podrían escuchar. ¿Sí o no? ¿Vale? Pero están ahí. Lo que pasa es que no las percibimos. O los campos electromagnéticos, otras especies sí que lo perciben. Por eso no necesitan GPS, que nosotros sí. ¿Vale? Que si no nos perdemos. Bueno, entonces, desde el mundo exterior nos están llegando más de 100 millones de bytes de información. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar. De manera que, de todo lo que sí que nos llega, solamente seleccionamos aquello a lo que atendemos. Entonces, pues desde que ustedes ahora se están fijando más en mí, supongo, que en lo de atrás o lo de adelante, pues no están viendo, por ejemplo, que sí que lo podrían estar viendo los de las últimas filas, que están entrando unas personas y el señor les está llevando y no sé qué. O, por ejemplo, ustedes me están atendiendo a mí, pero si mañana, ahora sí porque se van a fijar, pero si mañana les pregunta a alguien, ¿y cómo iba vestida o de qué color tenía llevaba botas? Pues yo qué sé, ¿no? Bien, aún así, a pesar de que tenemos ese filtro para filtrar solo lo que nos parece importante, aún así todos estamos convencidos de que la realidad es la realidad, repito, ¿no? ¿Sí? Eso se llama la realidad ingenua, porque en realidad sabemos que no es la realidad, ¿no? Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa es la impresión física de realidad. Y esto me sirve como una metáfora, esta obra de Tim Novell y Sue Webster, ¿no? Ellos, aquí, esta obra es un montón de basura, pero la realidad que proyecta son 2 señores bebiendo unas copas y fumando y tal, ¿no? Aquí, ¿lo ven? O sea, una cosa es la realidad y otra cosa es nuestra impresión de la realidad. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿ustedes ven en 3D o lo ven todo plano? En 3D, vale. Pues no. Ustedes lo que hacen es generar el 3D, la retina ve en 2D, ¿vale? Pero ustedes generan el 3D a partir de unos pequeños movimientos oculares que están haciendo todo el rato, ¿vale? Eso es lo que genera el 3D. Es una ilusión. La tercera dimensión es una ilusión. O, por ejemplo, ustedes están convencidos de que ven las cosas enfocadas, bueno, cuando llevan las gafas me refiero, ¿eh? Pero ustedes ven las cosas enfocadas, el mundo lo ven enfocado, ¿no? Bueno, pues no. Pongan ustedes la mano así, todo el mundo, vea. Y mírense al dedo gordo, ahí. Lo único que ustedes ven enfocado en el mundo es la uña del dedo gordo. Todo el resto del mundo está desenfocado. Ustedes se creen que lo ven enfocado porque es una ilusión visual, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. A ver, ahora les voy a pedir que miren esta figura. ¿Está pixelada o no? ¿Y la otra? No.
Ahora miren al centro y no dejen de mirar el punto medio del centro. A que las ven iguales. Y a que cuando empiezan a mirar a una y otra es cuando ya ven la diferencia. ¿Vale? Lo mismo en los colores no existen. Existen la luminancia, es decir, el reflejo de la luz, pero no existe el color como tal. El color es producto del funcionamiento cerebral y por lo tanto puede ser modificado cuando hay alteraciones del estado de ese cerebro. Por ejemplo, las personas con depresión ven el mundo en gris, lo ven más grisáceo, ¿eh? Como decía Mario Elvero, ¿no? Decía, la tarde era tan gris como la estación, como la ciudad, como yo mismo. Me siento gris por dentro y por fuera. Bueno, pues eso es lo que les pasa a las personas con depresión y se han hecho varios estudios en los que se mide cómo detectan los colores y se ha visto que efectivamente ven en gris. Ahora les voy a hacer otra ilusión para que vean también un poco todos estos juegos, ¿no? Tienen ustedes que mirar fijamente y sin moverse de ahí la crucecita en medio. Son fotos de famosos. Ustedes no paren de mirar a la crucecita en medio, todo el rato. Alguno ya empieza a ver la ilusión. Son guapos, ¿eh? Qué miedo, ¿no? Y cuando miran ustedes a cada una ya las ven normal, pero si siguen mirando al centro las ven totalmente deformadas. Brutal, ¿eh? Es una ilusión óptica. ¿Qué significa? Nosotros estamos viendo con la visión periférica, que como hemos visto antes, no ve muy poquito. Esta ganó, de hecho, un premio de percepción y de ilusiones ópticas. Bueno, pues lo que hace el cerebro cuando no ve bien, o sea, la visión periférica no vemos bien, como estamos centrados en la cruz, no vemos bien. Entonces saca una estadística, saca una media, más o menos, y claro, mezcla las caras, ¿vale? Y cuanto más distintas son, más feas las vemos, porque estamos viendo una mezcla. Otra cosa que pasa, esto es para que empecéis a pensar que la realidad a lo mejor no es lo que os creíais. Vale. Otra cosa que pasa, la adaptación. El cerebro hace caso a lo que tiene que hacer caso, pero ¿para qué voy a gastar energía en cosas que ya sé que están ahí? Ahora lo mismo, voy a decirles algo y cuando se lo diga dirán, ah, pero si ahora yo les digo, ¿notan ustedes los pies? Pues ahora cuando yo se lo he dicho, ustedes los pies, yo qué sé. En cuanto se lo he dicho han empezado a hacer tiquití, tiquití, tiquití. Ahí sí tengo mis pies todavía. ¿Sí o no? Pero si no, ¿para qué voy a notar yo los pies si ya sé que están ahí? No les pasa nada. Si de repente alguien me pisa o no sé qué, entonces sí, el cambio es lo que notamos, ¿no? Pues vamos a hacer otra ilusión. ¿Ven ustedes aquí que hay unos circulitos amarillos, azules, rosas, ¿no? ¿Los ven? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Entonces van a mirar el punto en medio. Otra vez, por favor. Desaparecen. Van desapareciendo. Van desapareciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro es especialmente hábil para detectar el cambio. Lo que está ahí, y ya sé que está ahí, desaparece, porque ¿para qué? Ilusiones de adaptación, ¿vale? Y de hecho, somos especialmente sensibles al cambio, pero además somos muy sensibles a cómo es ese cambio. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay ciclos en la política? Pues porque llega un momento que queremos hacer el cambio, porque ya nos parece mal lo anterior. Da igual, siempre nos va a parecer mal. O sea, lo haga uno, lo haga el otro, lo haga uno, lo haga el otro. Entonces, siempre es como un partido de ping-pong, ¿no? Entonces, además, evaluamos la novedad por el efecto del cambio. Por ejemplo, a positivo o a negativo, ¿no? Y no tanto por el valor que tiene. De hecho, cuando WhatsApp empezó a cobrar los 0,99 euros, que era nada, la gente se enfadó muchísimo. ¿Por qué? Porque venía de cobrar 0. Si viniera de cobrar 10, les parecería maravilloso. Oh, esto es de WhatsApp, qué maravilla, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro experimento, porque hay otro elemento importante y es el contexto. El contexto es muy importante, ¿vale? A ver, voy a mirar. Sí, bien, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos
un tablero de ajedrez. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve bien? Tal. Tenemos cuadritos más oscuros y cuadritos más claritos. El cuadrito A es de la categoría oscuro o claro. Oscuro. El B de la categoría oscuro o claro. Claro. Claro que no. Si le quito todo el contexto, los dos son iguales. Y para el que diga, esto es un truco, no sé qué, vamos a hacerlo así, que se pueda ver. ¿Veis? Y ahí, eso es para hacerlo en las fiestas. Queda muy guay porque tú ves, coges la cartulinita esa de colorín, la cambias de posición y parece o negra o blanca. Y eso en las fiestas triunfa que te mueres. Voy a hacer magia y tal, ¿no? Vale. Lo mismo pasa con los colores. Estos dos colores son el mismo, pero según el contexto yo lo veo marrón o naranja, ¿vale? Se perciben diferentes no porque lo sean, sino porque nuestro cerebro les otorga un significado diferente. ¿Por qué? Por el resto de la imagen, el resto del contexto. Por ejemplo, seguro que se acuerdan, en el 2005 que salió esta ilusión, pues es el mismo vestido, no lo estamos cambiando, pero en función del contexto lo vemos de rayitas doradas o no sé qué, o azules y negras, ¿no? Pues lo mismo. Fíjense, sí es importante el contexto, que hace unos años se hizo un experimento. Este señor, ¿vale?, que es Joshua Bell. Joshua Bell es un violinista excepcional. Puede llegar a cobrar unos 1.000 euros por minuto el hombre. Bueno, es una locura, ¿eh? Toca una de las mejores violinistas. Entonces le pidieron hacer un experimento. Le pidieron que se pusiera a tocar en la estación del Enfant Plaza en Washington, ¿vale? Y se puso a tocar un Stradivarius, un repertorio clásico que además muchas de esas piezas las acaba de tocar. Bueno, durante 45 minutos, a la hora punta, a las 7, casi las 8, ¿vale? Entonces, pasaron no sé cuántas cientos de personas por ahí. Solamente se pararon 7 y ganó $32. Y el hombre dice, joder, que ha sido muy frustrante, porque claro, yo estaba aquí tocando, que hace 2 días estuve tocando ahí en una sala de conciertos y pagaban $100 por ir a verme, y aquí la gente, si me tiraba $1, da las gracias, ¿no? Dice que al final era muy frustrante. O sea que el contexto importa mucho, ¿vale? Bueno, entonces, todos estos sesgos, sobre todo el último, están también muy relacionados con algo que es muy importante para el ser humano, que es el cerebro social. El cerebro humano está diseñado para vivir y para convivir en sociedad. Y hay toda una serie de estructuras cerebrales que se encargan precisamente de ese cerebro social. ¿Por qué nadie hacía caso a Joshua Bell? Porque ni le miraban. Yo me estaba ahí tocando y la gente ni le miraba, porque para ellos era un mendigo. Mendigo. Entonces, ¿por qué hacemos esas categorizaciones? Y ahora lo veremos un poco más. Precisamente por el poder de ese cerebro social. Entonces, nosotros basamos mucho ese cerebro social también en el reconocimiento de las emociones del otro. ¿Por qué empatizamos? Porque somos capaces de interpretar las emociones del otro. O sea, yo les miro y sé quién se está aburriendo, quién está diciendo, ojo, esta tiene pesada, macho. Quién está diciendo, pues está divertido, está en la neurociencia, ¿no? O sea, simplemente con verles. Y lo del cerebro social es algo que tenemos engramado desde que somos pequeñitos, desde que somos bebés. Entonces, les voy a poner un vídeo para que lo vean. Somos con mucho el ser más sociable de la naturaleza y además tenemos relaciones sociales muy complejas, ¿vale? ¿Alguien tiene relaciones sociales muy complejas por el móvil también? Bueno, fíjense bien. Esto es un experimento real, ¿eh? Oh. Ahí ven al bebé. Oh. Y ahí va el bebé. Le abre la puerta. Ya puedes ponerlo, cariño. Lástima que luego se les pase, ¿verdad? Con los monos que son así, madre mía. Bueno, claro,
nosotros como, digamos, seres humanos teníamos que coordinarnos para poder soportar los desafíos ambientales en nuestro pasado evolutivo, ¿no? Y eso condicionó que hiciéramos grupos muy interdependientes. Por eso la solidaridad es tan importante, por eso es tan humana la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que hay que explicarles a los niños cuando son pequeños. Dicen, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Pues mira, porque evolutivamente tu cerebro está programado para que lo hagas, así que hazlo. ¿Vale? Entonces, esa hipersociabilidad fue un medio, ¿no?, para maximizar el éxito como especie y como individuo. Perdón. Y entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a diferentes sesgos, ¿vale? Por una parte, el sesgo de conformidad. A ver, nosotros estamos ahí en un grupo y empiezan a hablar mal de no sé qué. Y nosotros no estamos de acuerdo. Pero decimos algo y vemos que somos los únicos. Y al final, ¿qué hacemos? Sí, claro, igual. Os les voy a enseñar un experimento clásico. Un experimento está en inglés, el vídeo, ¿vale? Pero es que necesito que oigan los números. Es 1, 2 y 3, o sea que es muy fácil, ¿vale? Pero lo que hacen en este experimento es les hacen un ejercicio que tienen que decir qué línea es más larga, ¿no? Entonces, ya verán ustedes lo que pasa. Solo hay un voluntario real, todos los demás son actores. ¿De acuerdo? The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that Este he's es el taking part voluntario. in a visual Y le dicen, perception no, test. esto es un experimento de What he doesn't percepción know visual. is that Tiene the que other decir, participants are actors, ahora lo and veréis, he's the todos los only demás person son taking actores, part ¿no? in the real test, which is Entonces, actually about tiene que group decir conformity. cuál de estas tres líneas es igual que esta, la 1, The la 2 o la experiment we'll 3, be taking ¿no? part in today involves the Pues el hombre perception les of line cuenta, length. ¿no? Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the Entonces right tienen que is decir un equal to número, it in length. la 1, la 2, la 3. The actors have been told to match the Entonces wrong los lines. actores lo van a hacer mal, The volunteer will be monitored ¿vale? Y to vamos see a ver if qué he pasa. gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. El correcto es 2, lógicamente. 1. 1. 1. 2. One. La primera dice, ¿de qué no? chicos? Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment is El pobre hombre, claro, debe decir, joder, a lo mejor no he entendido yo bien lo que me preguntaban. Pero al final acaba diciendo lo que los demás, ya está, ¿vale? Ese es uno de los sesgos, el sesgo de conformidad. Junto con el sesgo de conformidad está el sesgo de imitaciones, es decir, hacer todos lo mismo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, por eso la manada es lo peor que hay. El individuo está muy bien, pero luego cuando se junta con muchos vamos mal, ¿no? Pero luego hay otros sesgos cognitivos que de nuevo nos permiten automatizar las cosas. Y nosotros tenemos un sesgo muy claro, que es el de categorizar. Hacemos categorías, ¿vale? Entonces tenemos categorías y categorías. Entonces, pues, este es emo, la otra gótica, el otro rapero, el otro villero, no sé qué es, pero bueno, hippie, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, lo hacemos con todo, ¿eh? Quiero decir, la manía de clasificar es una manía humana, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una forma de clasificar, un sistema de clasificación que es pues, muy sofisticado y que nos permite, de nuevo, esa supervivencia, porque no podemos estar analizándolo todo. Entonces, si tú eras un recolector, pues tenías que ir recolectando y no tener que pensar cada vez, ¿no? Pero claro, eso, cuando nosotros lo aplicamos, ¿no?, a los seres humanos, pues asignamos junto con esa categoría una serie de prejuicios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me imagino que pocos de aquí, si les viene un señor a pedir trabajo con estas pintas, pocos de aquí le contratarían, ¿no? ¿Alguien le contrataría? Ninguno, vale. Yo tengo uno en mi laboratorio que es parecido, ¿eh? Debo decir, y es buenísimo el tío. Y nos pasa con todo, ¿no? Entonces, tenemos esos estereotipos. Los atletas son personas sanas, los enfermos mentales son peligrosos, las personas de color son más violentas. Entonces, una vez que tenemos ese concepto negativo,
lo aplicamos a toda la categoría. Vale, ya está, todos en el mismo saco. Entonces, lo malo de eso son las connotaciones que eso tiene, ¿no? Entonces, realmente aplicamos esa categorización y esta señora lleva el bolso así agarrado cuando ve a este hombre, pero a lo mejor el que le va a robar es este, ¿no? Pero bueno, como tenemos esa categorización y además tendemos a formar esos estereotipos que se basan en una correlación que no existe, es una ilusión. Pero tú no sabes a lo mejor cómo es ese chico. Yo me acuerdo cuando mi hijo, el mayor, empezó un grupo de música y venía cada tío a casa que yo decía, uy, madre, pero estos de dónde se han caído. Y luego son una gente majísima, súper enrollada y súper solidaria y de todo, pero pues uno tiene ese clic, ¿no? Sin querer. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Percibimos la relación entre dos variables que no existe. No existe, ¿vale? Entonces, cuando tenemos prejuicios, tendemos a tener prejuicios más fácilmente negativos que positivos. Nos cuesta mucho menos pensar mal que pensar bien, dicho de alguna forma, ¿vale? Entonces, cosas que nos pasan, pues que prejuzgar, el asignar esa variable, nos viene de fábrica. Cuando nosotros vemos a alguien que no es de nuestra raza, por ejemplo, nuestro cerebro lo que hace es activar las zonas del miedo directamente, ¿vale? Y eso, aquí lo veis, aquí veis estas asociaciones implícitas que hacemos, las hacemos porque se nos activa esa zona del miedo, ¿vale? Esto pasa desde que somos bebés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué hace? Pues que nuestra mente hace esas asociaciones para expulsar al que es diferente. No quiero al que es diferente. Y eso se basa en todo un sistema cerebral de los estereotipos. Tenemos un sistema cerebral en el que se activan los estereotipos, las áreas del conocimiento social y las áreas del juicio social. De hecho, por ejemplo, cuando nos enamoramos, lo que hacemos es inactivar las áreas del juicio social, ¿vale? Por eso cuando todos nuestros amigos nos están diciendo, pero de verdad con eso, pero tú no te das cuenta. Y tú, ay no, pero sí es maravilloso, por Dios. A mí me pasaba con mi hijo cuando nació que me parecía lo más bonito del mundo mundial y mis hermanas le llamaban el algarrobo. Como mega, esto no estará grabado, ¿verdad? Como mega, me la voy a cargar. Bueno, entonces lo preocupante es que eso, ¿no? Que asignamos una categoría. Ah, este es síndrome de Down. Y entonces ya, como es síndrome de Down, ya asumimos lo que va a saber hacer. Pues estos chicos son músicos, por ejemplo. O este chico que tiene trastorno de hiperactividad, es matemático, ahora ya es mayor. O esta chica que tiene enfermedad de Wilson y está pues discapacitada, es ingeniera. O este chico es artista, compone. Y es que tenemos que dejar atrás nuestros prejuicios y empezar a pensar también en el valor de la diferencia. Este es un ejemplo muy bonito. Esta chica tiene autismo y tiene fobia social. Entonces, entró en una empresa que se llama La Casa de Carlota, donde personas con discapacidad llevan ellos la empresa y de hecho tienen en prácticas a chicos de la escuela de diseño y tal, porque son unos cracks y han ganado todos los premios habidos y por haber. Y esta chica pues no quería sentarse con el grupo, le dijeron, pues mira, toma estos tampones con letras y haz algo. Hizo esta cara. Dijeron, ay, qué bonito, ¿y qué es? ¿Quién es? Dice, pues es mi abuela. Dice, ah, qué chulo y tal. Y por eso pones recordarte. Dice, no, pongo recordarte porque es un poema. Dice, ah. Entonces, había hecho el poema con toda, o sea, la cara con todas las letras del poema. Y ella era capaz de leerlo. Y, por ejemplo, eso es un dibujo que hizo de una persona bailando con todo el movimiento. Y luego, cuando se hizo la reconstrucción por ordenador de la figura, bueno, era prácticamente idéntico. O sea, que es brutal, ¿no? O este es otro ejemplo, una chica con autismo también, que dibujaba, hacía estos dibujos tan maravillosos. Estos, cuando tenía 3 años. Os recuerdo cómo dibuja un niño normal de 6 años un caballo con un jinete. ¿Vale? Bueno, o por ejemplo Daniel Tammet,
Daniel Tammet tiene también autismo, tiene una capacidad matemática extraordinaria y él estuvo, a eso te va a gustar, Ana, estuvo en Oxford durante 7 horas recitando decimales del número pi. Y los otros estaban con las supercomputadoras ahí intentando seguirle. Y le preguntaban, ¿no? Dice, pero ¿y cómo lo sabías? Dice, bueno, es que para mí era como darme un paseo. Él tiene sinestesia y para él era como pasear entre los números. Era muy gracioso. Le trajimos a Barcelona, entonces le preguntábamos, bueno, ¿y cómo fue tu infancia y tal? Dice, bueno, me costaba un poco. Dice, claro, yo iba al cole y para integrarme y tal, pues él se aprendía conversaciones de novelas, de libros, y las soltaba, ¿no? Y claro, los niños, que este tío de que me está hablando, ¿no? Y entonces él dijo, ya, no está funcionando esto, dice, ya, debe ser que no estoy escogiendo los libros adecuados. Y entonces cogió a Shakespeare. Dice, después de eso ya no lo volví a intentar, porque ¿para qué? O Stephen Wiltshire, que le llaman la cámara humana, él es capaz de ver un instante una imagen y dibujarla con todos los detalles. Dibujó bajando, o sea, aterrizando con el avión en Chicago. Después fue capaz de dibujar los rascacielos hasta con las ventanas que tenían. O sea, una cosa impresionante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les rechazamos? ¿No? ¿De dónde nos viene esa necesidad del diferente rechazarle? Pues es evolutivo, ¿no? Nuestros ancestros vivían en grupos muy homogéneos, muy pequeños, que lógicamente eran amenazados por los grupos externos. Entonces, la toma de decisión social rápida es una estrategia adaptativa en la que tú, al que no es como tú, le echas. Entonces, pasan estas cosas, ¿no? Los humanos nos organizamos en jerarquías grupales en todos lados, hasta en los coles, ¿no? Ya lo sabéis. Ahora ha habido el desastre de ese niño de 12 años que se ha cargado no sé cuántos, pues porque le hacían bullying, porque era diferente, ¿no? Entonces, claro, siempre que hay grupos subordinados, siempre que hay ideologías culturales que legitiman y explican que un grupo tenga más privilegios, se van a producir estos problemas, ¿no? Entonces lo malo de todo esto es que tiene consecuencias, ¿vale? Y tiene consecuencias que a veces sorprenden. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención este paper, este trabajo que se publicó hace unos años, en el que estudiaban en un paso de peatones cuánta gente, qué coches y qué tipo de coches paraban en un paso de peatones cuando iba a pasar una persona. Bueno, los que menos paraban eran los coches de alta gama. O sea, los que tenían una mayor clase social, una clase social más privilegiada, tenían comportamientos menos éticos. Curioso, ¿eh? Entonces, tenemos que asumir que somos una especie con los genes de lo mejor y de lo peor. Ninguna especie tiene nuestro potencial de pensamiento, de comunicación, de planificación, de estructuración de sociedades complejas, pero ninguna otra especie tiene la capacidad de mentir, robar, engañar, asesinar, que tiene la nuestra. Entonces, eso, desgraciadamente, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que somos capaces de cosas horribles, como deshumanizar a otro ser humano, ¿no? Entonces, nosotros cuando juzgamos, por ejemplo, a grupos marginados, se hizo un estudio y lo que vemos es que realmente se activan las áreas del asco, del rechazo. O sea, el cerebro es capaz de eso, de deshumanizar. Y lo hemos visto. O sea, hace años había toneladas de investigación científica que demostraba que los esclavos negros no eran humanos. O en la guerra mundial, pues los japoneses tampoco eran humanos y así los otros no tenían problema en cargárselos, ¿no? O sea que, y bueno, lo mismo en los judíos y demás, ¿no? Esa deshumanización, nuestros cerebros están muy preparados para hacerlo, ¿no? Y lo malo es que todo eso pasa en nuestro subconsciente. Nosotros no somos conscientes ni de la mitad de todas las cosas, porque la mayor parte de nuestra actividad cerebral sucede sin que nos demos cuenta. Entonces, fíjense, esto es una neuroimagen, ¿no? Cuando vemos una palabra que nosotros podemos reportar que la hemos visto, o cuando es algo subliminal, como las publicidades subliminales que se hacían antes, que ahora no se puede, pero pues eso, pues cuando uno no es capaz de reportar que ha visto algo, resulta que su cerebro sí que lo ha visto.
Y lo peor es que eso que ha visto influye en su conciencia, o sea, influye en su conducta, quiero decir, ¿vale? Lo mismo con las palabras, ¿eh? Pues nuestro cerebro las oye aunque nosotros no seamos capaces de decir que las hemos oído. O sea, que ojo con lo que decís, ¿vale? Entonces, todo esto conlleva también que haya un sesgo implícito, un sesgo subconsciente, del que nosotros no somos conscientes. No es intencional, no lo hacemos a posta, no lo hacemos porque queramos discriminar a alguien tal, no, lo hacemos porque no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces, lo que muchas veces pasa es que de lo que nosotros decimos explícitamente a lo que nosotros realmente hacemos y nos pasa, los pensamientos y acciones, bueno, pues hay una distancia a veces muy grande. Eso ha pasado todo el tiempo, desde hace años, con las mujeres, ¿eh? Había un artículo hace unos años que decía que el 63% de los españoles consideraban que las mujeres no valíamos para científicos de alto nivel. Cosas de estas. Bueno, pues para que se den cuenta, el año pasado hice un ejercicio, ¿no? Porque cuando uno ve a una mujer, tiene una imagen un poco diferente que cuando ve a un hombre. Cuando uno va a pedir trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el mismo currículum le pusimos nombre de chica o nombre de chico, pero era el mismo currículum. O sea, exactamente el mismo. Cambiábamos el nombre y ya estaba, ¿vale? Bueno, pues haciendo ese ejercicio, el mismo currículum tenía 2 veces más posibilidades de ser contratado si era un varón, si era un nombre de chico, y no solo eso, sino de obtener mejor salario. Y las mujeres tenían que ser 2 veces y media más productivas que los hombres para ser evaluados al mismo nivel de competitividad. Entonces esto, bueno, está en catalán porque lo hice en una agencia de evaluación en Cataluña. Se medía la excelencia, los logros y la evaluación total. Esta es la media de los hombres y esta es la media de las mujeres. Esto es del año pasado hecho con los evaluadores y las evaluadoras, porque todos estamos sesgados, nosotros, nosotras y ustedes y ellos, ya no sé lo que digo, pero bueno, ya lo ven. ¿Vale? O sea que tenemos que tener mucho. Entonces, el modelo racional de la toma de decisión, lo que decíamos al principio, bueno, pues sí, eso se pensaba, ¿no? En el siglo XIX, a principios del siglo XX, se decía que las decisiones humanas son racionales. Siempre que tomamos una decisión lo hacemos bien informados y teniendo todo en cuenta. No es verdad. Bueno, no es verdad básicamente porque es que ya lo han visto, nuestro cerebro va a coger un atajo sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un chiste, obviamente. Eso de que el hombre es un animal racional, sí, pero hasta que se pone a hablar de fútbol o de política o que toma decisiones. Y de hecho, dicen, no, el homo economicus, las decisiones económicas, no sé qué. Sí, cuando la mayor parte de las veces las tomas, eso, con la monedita al aire, ¿no? Bien, no solo eso, sino que además nuestro cerebro inconsciente justo lo usamos para las decisiones más importantes. Entonces, se hizo este trabajo en el que se medía cuán racionales eran las tomas de decisión. Las tomas de decisión más racionales eran las de comprar, cuando iba uno a comprar pasta de dientes, detergente, un jersey. Las que se tomaban de forma más emocional, ¿a dónde me voy de viaje? Me compro una casa, me compro un coche. Ay, es que esta casa me da buenas vibras. 3 millones, ¿sabes? Nada, ala. Bueno, pues esto es así. Entonces, esa parte subconsciente es importante en la toma de decisión. Entonces, por ejemplo, este es un experimento clásico también, ¿no? Entonces, aquí tenemos un anuncio en el que hay un mensaje subliminal. Pues, lo paso, lo vuelvo a pasar. No sé si lo veis, el mensaje subliminal, pero ese mensaje subliminal, cuando había el mensaje subliminal, los voluntarios, porque estos eran unos voluntarios, se les enseñaban unas imágenes, no sé qué, y luego se les ofrecía una bebidita, tal, no sé cuántos. Bueno, pues los que habían visto el mensaje subliminal que no han visto ustedes, pero que luego se los voy a enseñar, pues bebían más y además estaban más dispuestos a pagar más por beber, ¿vale?
que los que no tenían el mensaje subliminal. Esa es la comparación, sobre todo cuando tenían sed, claro. Vale. ¿Ven ustedes el mensaje subliminal o se lo tengo que enseñar? ¿Quién lo ve? Uno lo ve, pero se lo debe saber ya, porque desde ahí atrás, vamos, no lo veo ni yo. Bueno, pues aquí lo que pone es una S, una E y una X. Sex, muy bien. Lo de deletrear se me da bien, ¿eh? Bueno, pues durante un tiempo se hicieron una serie de experimentos de neuromarketing, neuroeconomía y todo esto. Entonces, por ejemplo, un experimento muy curioso era este. Resulta que en un súper se ponían vinos como con pinta de alemanes, vinos con pinta de franceses. Y se ponía musiquita por detrás. Y pues, durante un rato se ponía musiquita tipo francés y otro rato la musiquita tipo alemán. Bueno, pues cuando se ponía musiquita tipo alemán, la gente compraba más vino alemán. Y cuando se ponía tipo francés, la gente compraba más vino francés. Entonces, cuando llegaban a la caja, la cajera les decía, ay, ¿cómo ha escogido usted este vino? ¿Y por qué? ¿Por qué ha escogido usted este vino? No, es que a mí el vino francés me gusta mucho. Tal. ¿Y no habrá tenido nada que ver la música? Y yo, no, pues música, no, yo no he oído nada de música. Así que eso. Y entonces, lo curioso del caso es que nosotros estamos tan convencidos que es muy divertido, ¿no? Porque muchas veces las cosas son muy sutiles. Entonces ahora les voy a enseñar otro experimento en el que hay un truco de magia, ¿vale? Verán que es pues, un súper que les dan a probar mermeladas. Entonces están las mermeladas, entonces hay un bote azul y un bote rojo, ¿vale? Pero el bote azul, o ya no me acuerdo muy bien, pero vamos, algo así. El bote azul tiene un contenedor arriba y un contenedor abajo. Entonces, la chica lo que hace es le da a probar una mermelada que está en el de arriba y luego lo gira y le va a dar otra mermelada diferente, ¿vale? Pero claro, ella como cree que el azul es el azul el que tiene la mermelada A y el rojo es el que tiene la mermelada B, pues ella cuando vuelve a probar la del azul cree que es la A, pero es la B. Vamos a verlo. Aquí está probando. Ah, bueno, era el rojo el que le da la vuelta. Fíjense, cierra y ve, le ha dado la vuelta. Qué pillina. Vale, esta, sí, esta no está mal tal. A ver, esta otra. A ver, vamos a probar. Ay, no la cojo, no sé qué. Bueno. A ver, a ver. A ver. Ay, no, esta está muy ácida, ¿eh? Y ahora le va a dar la misma que está en la B, o sea, en el azul, que es la que ha dicho que está muy ácida y que no le gusta. Pero ella se cree que es la de la A. O sea, se cree que es la primera que le ha gustado. Y aquí, sí, esta está mucho más buena, desde luego. Mucho más buena. Yo después de ver este vídeo lo hice con mis hijos, claro, para que se comieran las lentejas y eso. Pero fíjense, todo esto al final nos hace actuar de maneras concretas y nos creemos que estamos tomando decisiones y no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿No les ha pasado nunca? Vamos al supermercado, sobre todo no hay que ir nunca con hambre al supermercado, ¿eh? Nunca. Vamos al supermercado y vamos a comprar huevos, leche y azúcar. Y salimos con cereales, las barritas de no sé qué, el queso de no sé cuántos y no sé qué, no sé qué. Esas compras espontáneas son las que más volumen generan, de hecho, de compras. Y ahí lo que hacen los de las tiendas es, nos lo ponen a la altura de los ojos. Claro, deben comprar diferente los que son muy altos y los que son bajitos, ¿no? Pero bueno, yo siempre me he preguntado a ver cómo funcionaba eso. Pero al final utilizan esos ganchos que están enganchando a nuestro cerebro y utilizan nuestros sesgos cognitivos para vendernos el producto, ¿vale? Bueno, y para acabar, a mí hay un sesgo que me hace mucha gracia, porque además es un sesgo que lo tenemos todos. A ver, ¿a quién no le gusta tener razón? Que levante la mano. Eso de, ¿lo ves? Ya te lo decía yo. Eso es porque segregamos dopamina, liberamos dopamina, ¿vale? Entonces, claro, eso nos produce placer. Entonces, ¿qué pasa? Que nos gusta tener razón. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos siempre tenerla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues todo lo que son los hechos que no están a favor de nuestras creencias, nos los pasamos por donde yo os diga, ¿no?
por el forro. Y solamente nos creemos lo que coincide con lo que nosotros pensamos. Se llama el sesgo de confirmación. Y esto lo escribió Peter Wason en los años 60 con un experimento, ¿vale? Y realmente nos pensamos que eso es así, que es verdad. O sea, no lo hacemos por engañarnos a nosotros mismos, no. Lo hacemos porque es que creemos que de verdad estamos buscando la verdad, ¿no? Entonces, vamos a focalizar nuestra atención en aquello que confirma nuestras creencias. Ignoramos aquello que nos lleva a la contraria. Por eso, unos ven la sexta y otros ven pues, la primera, o no sé, lo que sea, ¿no? O leen un periódico u otro, el Alerta o el Diario, ¿no? Entonces, eso hay algunas situaciones en las que empeora. Por ejemplo, cuando nos hacemos mayores nos cuesta más, porque las áreas que tienen que ver con esa aceptación de la novedad y tal, pues no. Entonces aquí decía, lo siento, pero su marido no volverá a cambiar de opinión nunca. La otra patología en la que también pasa es en la política. Solo que tiene otras connotaciones además. Bueno, entonces, no buscamos los hechos objetivos, interpretamos la información en relación con lo que pensamos, solo nos acordamos de aquellas cosas que van a favor nuestro, ¿no? Y ignoramos el resto de información, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo de las noticias, ¿no? Papá, que esto es una noticia falsa. Pero, hombre, ¿cómo va a ser falso si es justo lo que pienso yo? Hombre, a ver, ¿no? Entonces, es verdad que todas esas fake news, cuando además añadimos sobreinformación, ese bombardeo constante, y eso es lo que hacen muchas veces los políticos, ¿no? Nos despistan con otras cosas para que no pensemos en lo importante, ¿no? Nos empiezan a contar otras cosas y entonces... Lo mismo que hacen los magos, ¿no? El mago, ¿qué hace? Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mientras tanto te está haciendo el truco por aquí. Pues el político hace lo mismo, ¿vale? Como hay algún político en la sala, me va a canear después cuando salga. Bueno, total, que supongo que os he convencido de que el cerebro es, en cierta medida, una máquina de inventar, ¿eh? Y lo que es real es esa experiencia subjetiva. De esa no hay duda. La hipótesis de objetividad es una combinación entre la imaginación, la percepción, nuestra experiencia, pero siempre hemos de pensar que es susceptible de error. Todos podemos estar equivocándonos todo el tiempo. Entonces, ser consciente de ello es lo que nos va a permitir ser más objetivos, ser más solidarios, ser menos categorizadores, discriminar menos. Y estoy segura de que al final todos vamos a tener un mundo mucho mejor si lo hacemos. Así que nada, termino con un par de frases. Una frase es la de Daniel Dennett y un par de conceptos. Que dice, ¿cómo puedo estar equivocado? Dice, no, lo que hay que preguntarse no es cómo puedo estar equivocado. ¿Cómo de equivocado puedo estar? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿vale? Pero bueno, hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza. ¿Y por qué esperanza? Porque el hombre, como decía don Santiago Ramón y Cajal, es en cierta medida escultor de su cerebro. Ustedes ahora, después de esta charla, sus neuronitas se están reconectando. Están diciendo, hola, pues mira esto que ha dicho. Pues la próxima vez que vaya al súper procuraré no compras espontáneas, no, tal, ¿vale? Bueno, eso se llama la plasticidad, es el cerebro plástico, el cerebro capaz de ser moldeado por la experiencia. Esa plasticidad es la que permite construir nuestro cerebro cuando somos bebés, la que nos permite aprender cuando somos adultos, y si hemos utilizado mucho nuestro cerebro, la degeneración va a tardar mucho más y va a ser más leve. O sea, es como la gimnasia. Cuanta más gimnasia se haga con el cerebro, cuanto más pensemos, o sea, el cerebro hay que usarlo, ¿vale? Cuanto más se use, mejor. Y es verdad que toda esa experiencia, toda esa plasticidad va a generar cerebros distintos, ¿vale? Cerebros diferentes, algunos más plásticos que otros, ¿de acuerdo? Pero curiosamente, incluso las creencias políticas, pueden hacer que nuestros cerebros reaccionen de formas un poco distintas. Entonces, quizá para terminar, me gustaría decir que
Estamos en este momento ante situaciones muy dramáticas, ¿no? Las crisis económicas continuadas, cada vez hay más personas que viven en la calle, todo eso tiene un impacto brutal sobre la salud mental. Estamos ante una pandemia de enfermedad mental y de enfermedad cerebral. Y no va mejor, porque además cada vez tenemos más gente refugiada. Y eso, si ustedes escuchan las noticias, verán que interpretamos como, es que los que vienen, pues oye, pues tal, pues que trabajen, pues no sé qué, pero si no tienen tarjeta para trabajar, pues no sé cuántos. No lo vemos, ¿eh? Entonces, nuestro cerebro sigue funcionando como hace millones de años, pero si somos conscientes de nuestros sesgos, y este es Barenboim, que hablaba de la cultura del encuentro, si los conocemos, los podemos evitar. Así que espero que con esta charla ustedes sean capaces de evitar sus sesgos y de hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, pues la tengo que decir, doctora Diersen, enhorabuena. Enhorabuena. ¿Puede usted empezar otra vez la charla? Porque realmente es fascinante escucharla, ¿eh? O sea, de verdad que es fascinado nos tiene. Y ahora siempre en el Ateneo, pues la palabra la tienen ustedes, así que por favor, si levantan la mano, se les acerca el micrófono y a pesar de que lo hemos entendido todo, pero a ver si podemos mejorar un poco el mundo entre todos. Que por cierto, la frase de Feynman dice, pruébate a ti mismo que estás equivocado lo antes posible. ¿Alguna pregunta? Sí. Muchas gracias por la conferencia, pero ya que ha hablado usted de políticos, a mí me gustaría seguir hablando de políticos, no con referencia a esta conferencia, sino a una charla grupal que dio usted en el Parlamento de Cantabria, yo creo que fue hace un par de años, en el que defendió sobre todo la actividad de Valdecilla. El profesor Ruiz Jimeno habló sobre todo de investigación básica y parecía que aquel era el momento en que la ciencia en Cantabria podría recibir un impulso, porque creo que era el 40 aniversario de la autonomía. Por lo que yo sé, ese impulso no se ha dado y la pregunta que le hago es que si alguien del Gobierno de Cantabria se ha dirigido a usted precisamente para dar ese impulso a la ciencia que parecía que se quería dar y que yo no veo por ningún lado. Pues muchísimas gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy importante. Cuando ha dicho usted que iba a hablar de políticos me ha pegado un susto que no vea. Yo creo, o sea, a mí me parece que es muy importante, y yo lo he vivido en Cataluña, cambiar un poco la mentalidad. Es decir, en Cataluña, hace unos años, hace 23 años que yo estaba allí, en un centro de investigación, a ver, ahí había bastante masa crítica, pero hubo una persona que se llamaba Masculell, que fue consejero de Economía, y él decidió que sin ciencia no hay futuro, como usted muy bien dice, y que aquello no podía ser, que eso tenía que cambiar. Y fue la visión de una persona, ¿eh? Y él dijo, vamos a montar un centro al estilo de los centros europeos, competitivo, sin funcionarios. Yo estoy ahí, cada 4 años nos evalúan y si lo haces mal a la calle, en el que se dote, haya unos medios que pueda atraer talento y que pueda conseguir que realmente Barcelona, Cataluña, sea un ecosistema científico. En este momento, por cada euro que se invierte en ciencia, se ganan más de 200 euros en Cataluña. Es decir, lo que tiene que pasar es que se lo crean, que los políticos se lo crean. Y yo creo que sí que se ha anunciado este verano pasado, yo vi que se anunciaba otra vez la creación del Parque Científico Tecnológico de Biomedicina en Cantabria. O sea que yo tengo esperanzas de que las cosas puedan ir bien, pero sí que es verdad que tenemos que cambiar mucho la mentalidad. Es decir,
lo decía Einstein, ¿no? Si quieres que pase algo distinto, no hagas lo mismo. Entonces, lo que no podemos hacer, una de las cosas que se hizo en Cataluña es separar muy claramente lo que era el centro de investigación de excelencia, en el que solo se podía entrar por concursos con un Scientific Advisory Board súper duro y tal, de lo que es el funcionariado, el sistema de funcionariado. Porque el sistema de funcionariado tiene unas características que son, pues, lo hacen difícil, digamos, hacen que la gente se acomode de alguna forma. Entonces hacen difícil el que haya competitividad. Luego, lo que no puedes hacer es rellenarlo y que esa gente envejezca ahí donde está. Entonces, lo que hay en estos centros es que tú tienes contratos de 4 más 5 años. Y después te vas. Ya está. Y te vas. Punto. Y viene otro. Y eso es lo que hace que todo sea dinámico, que no se quede atrás la cosa, ¿no? Y luego otra cosa que se hace es que es público-privada, pero sobre todo privada. Entonces eso da una flexibilidad a nivel de administración, a nivel de todo, que es impresionante. Por ejemplo, si hay una persona que se quiere coger una excedencia e irse al Karolinska durante 2 años a aprender unas técnicas que luego va a traer, pues lo puede hacer. Cosa que en un sistema, digamos, de funcionariado es muchísimo más complicado, ¿no? Pero muchísimas gracias por la pregunta y yo, de verdad, yo deseo, creo y espero que Cantabria sea, vamos, un baluarte de la ciencia y que aquí estemos tirando, seamos el Salk Institute del norte, ¿no? El MIT del norte de España. A ver si es verdad. ¿Alguna pregunta más? Qué placer, sí. ¿Puedo? Sí, qué placer de escucharte. ¿Cómo me podrías dibujar los genes de la memoria? Los genes de la memoria. Es muy curioso porque la memoria surge evolutivamente cuando el hombre tiene que empezar a utilizar la información no generándola cada vez. Es decir, en otras especies los individuos no tienen una memoria histórica. Nosotros, a medida que fuimos evolucionando, a medida que evolucionó el lenguaje, fuimos adaptando ese sistema, el sistema nervioso central, a esa memoria histórica. Para eso necesitamos una serie de genes, que son los genes precisamente de esa plasticidad de la que hablábamos. Porque yo para recordar algo tengo que formar nuevos contactos. Si mañana o la semana que viene a lo mejor todavía se acuerdan de algo de esta charla, pues será gracias a que habrán formado nuevas sinapsis, nuevos contactos sinápticos. No se preocupen que creo que no les van a cobrar por contacto sináptico. ¿O sí? No sé. Pero el que ha hecho más de 10 se tiene que hacer socio del Ateneo, ¿no? ¿Cómo era eso? Bueno, entonces, los genes de memoria lo que hacen es que el tema del DNA es súper interesante. ¿Por qué? Porque el ADN es como el libro de recetas. Nosotros, todas nuestras células tienen el mismo ADN, ¿vale? Pero, entonces dices, sí, bueno, pero entonces, ¿por qué esto es un brazo y esto es una pierna y esto es una cabeza? O sea, quiero decir, si tenemos los mismos genes y los genes son como los planos para fabricar el organismo, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, pues porque ese libro de recetas, yo no hago todas las recetas a la vez, sino que lo abro por la receta, es decir, por el gen que me interesa. ¿Y por qué pasa eso? Pues gracias a una cosa que se llaman los factores epigenéticos, es decir, cuando yo necesito acordarme de algo, ¡prum!, hablo el gen de la memoria, abro la receta y fabrico esa proteína, porque al final lo que hacen la función en la célula es la proteína, ¿no? Entonces, claro, pero eso pasa con todo. Por ejemplo, los genes de la memoria es eso. Pero, por ejemplo, si yo me pongo obeso, resulta que se abren los genes de la inflamación, de la diabetes, de no sé qué, de no sé cuántos. ¿Y sabe lo peor? Que esa información pasará a mis hijos. Entonces se ha visto que hay una memoria transgeneracional. Lo que uno no hace muy bien, los niños lo heredan. Aunque no sea
no está en el ADN, sino en cómo hemos abierto ese libro de recetas. Le acabo de dar otra charla, no sé si se ha dado cuenta. Lo siento. Yo creo que no hay más preguntas. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias a todos por haber asistido, muchísimas gracias a la doctora Diersen, muchísimas gracias a Ana Quirce, el Instituto de Física de Cantabria, y ya saben que les esperamos todos los días en el Ateneo del Santander, pero no olviden, el 8 de mayo el doctor Álvaro Rada dará una conferencia sobre el genoma en 3D. La estructura de nuestro ADN importa, así que hasta mañana, pero el 8 de mayo no lo olviden. Muchísimas gracias.